¿Alguna vez te has detenido a pensar qué realmente sucede cuando ponemos nuestros deseos personales por encima de la voluntad de Dios? ¿Cómo la búsqueda de reconocimiento puede alejarnos del propósito divino para nuestras vidas? ¿Te has dado cuenta de cómo, sin querer, podemos ser engañados por Satanás, quien disfraza sus intenciones bajo la máscara del éxito y la fama? ¿Qué harías si supieras que, muchas veces, el mayor obstáculo para la verdadera gloria de Dios está dentro de ti mismo? En el video de hoy, vamos a revelar cómo el diablo intenta desviar nuestra adoración y enfoque, llevándonos a buscar reconocimiento personal en lugar de glorificar al Señor. Prepárate para un viaje de poderosas revelaciones que transformarán tu visión sobre el verdadero propósito de la vida cristiana. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo protegerte de las artimañas de Satanás y vivir para la gloria de Dios. Si estás listo para descubrir más sobre cómo vivir para la gloria de Dios y resistir las artimañas de Satanás, suscríbete ahora al canal. No te pierdas ningún contenido que transformará tu vida. Y no olvides darle me gusta al video para apoyarnos y compartir este mensaje con quienes necesitan escucharlo. La búsqueda de reconocimiento personal no es algo nuevo. De hecho, es una de las estrategias más antiguas de Satanás para desviar a los hijos de Dios del propósito divino. Cuando miramos las Escrituras, nos damos cuenta de que ha usado el orgullo humano como una herramienta poderosa para desviar a las personas de la verdadera adoración. Él entiende muy bien que, si logra plantar la semilla del orgullo en el corazón de las personas, estará pavimentando el camino para que se alejen de la gloria de Dios. El orgullo fue lo que llevó a la caída de Satanás. En el libro de Isaías se dice que Lucifer, en su intento de ser igual a Dios, fue arrojado del cielo. Él dijo: «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré en el extremo del norte. Subiré sobre las más altas nubes, y seré semejante al Altísimo». Isaías 14, 13, 14. Este deseo de ser reconocido, de ocupar el lugar de Dios, fue la raíz del mal. El mismo deseo de autosuficiencia y exaltación personal es una trampa que Satanás sigue utilizando en nuestros días. Él nos hace creer que nuestra grandeza está en el reconocimiento de los demás. Nos enseña a buscar la gloria de los hombres, en lugar de exaltar a Dios en todo lo que hacemos. Y esto, muchas veces, sucede de manera tan sutil que apenas nos damos cuenta de cuando nos alejamos del enfoque correcto. ¿Cuántas veces has sentido ese deseo de mostrarte, de ser notado, de recibir ese elogio o reconocimiento público? Y tal vez, al alcanzar ese reconocimiento, has sentido un vacío por dentro, como si estuvieras buscando algo que nunca podría ser satisfecho. El diablo conoce esta fragilidad humana. Sabe que la verdadera satisfacción y realización solo pueden venir de Dios, pero intenta engañarnos, haciéndonos creer que el reconocimiento personal puede llenar ese vacío. En las Escrituras, vemos muchas personas que fueron seducidas por este deseo de reconocimiento. Un ejemplo clásico es el del rey Nabucodonosor. Él miró su imperio y dijo: «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa de mi reino, con el poder de mi fuerza y para la gloria de mi majestad?» Daniel 4:30. Este orgullo llevó a la caída del rey, quien fue humillado y perdió su trono por un tiempo, hasta reconocer que el Altísimo domina el reino de los hombres. Daniel 4:32. Esta historia nos enseña que, cuando buscamos reconocimiento personal, estamos poniendo nuestra confianza en nuestra propia fuerza y habilidad, en lugar de reconocer que todo lo que tenemos es dado por Dios. Satanás nos hace olvidar la soberanía de Dios, intentando convencernos de que, si conseguimos reconocimiento, seremos felices. Pero la verdadera felicidad solo llega cuando reconocemos que la gloria pertenece a Dios y no a nosotros. Lo que Satanás no quiere que entiendas es que la búsqueda incesante de reconocimiento puede ser un camino sin fin. El ego nunca está satisfecho. La aprobación de las personas, por más intensa que sea, siempre desaparece con el tiempo, dejando un vacío que solo puede ser llenado por la gloria de Dios.
Este es el gran engaño. El diablo nos hace buscar algo que no puede darnos, apartándonos de la verdadera fuente de vida y paz. A continuación, exploraremos cómo Satanás intenta desviarnos de la gloria de Dios, usando las redes sociales como un campo fértil para cultivar el orgullo y el deseo de reconocimiento. ¿Estás preparado para entender cómo actúa el diablo en estos medios modernos? No te vayas, pero antes, quiero saber, ¿alguna vez te has sorprendido buscando reconocimiento por algo que hiciste? Comenta abajo cómo eso impactó tu vida y lo que aprendiste sobre la verdadera gloria de Dios. Compartamos nuestras experiencias y fortalezcamos nuestro caminar juntos. En un mundo cada vez más orientado hacia el individualismo, la tentación de poner el yo por encima de Dios se convierte en una trampa sutil pero devastadora. Satanás, conociendo la fragilidad humana, intenta convencernos de que la verdadera realización está en ser reconocidos y valorados por los demás, y no en servir a Dios con un corazón humilde. Cuando ponemos nuestras propias voluntades, deseos y la búsqueda de la gloria personal por encima del Señor, caemos en la misma trampa que el diablo preparó para él mismo y para tantos otros. El ejemplo más claro de cómo esto puede desviarnos está en una de las pasajes más impresionantes de la Biblia, donde el propio Satanás intenta hacer que Jesús pusiera su deseo personal por encima de la voluntad del Padre. En el desierto, después de 40 días de ayuno y oración, el diablo intentó seducir a Jesús con 3 propuestas que involucraban el deseo de poder y reconocimiento. Le ofreció dominio sobre todos los reinos de la tierra, diciendo: «Todo esto te daré si postrado me adoras». Mateo 4, 9. Satanás sabía que, al tentar a Jesús, estaba ofreciendo una manera más fácil de alcanzar la gloria y el poder, sin la necesidad del sufrimiento en la cruz. Pero Jesús, con su sabiduría y humildad, rechazó esa oferta, y en cambio, permaneció firme en su misión divina diciendo: «Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Mateo 4, 10. Jesús nos enseña que la verdadera gloria no viene de adorar al yo, sino de adorar a Dios, quien debe ser el centro de nuestras vidas. Desafortunadamente, hoy en día, vemos a muchas personas siendo atraídas por la idea de que pueden alcanzar el éxito y el reconocimiento personal sin seguir el camino de Cristo. Buscan el aplauso de las personas, la aprobación del mundo, e ignoran el llamado de Dios a vivir de manera humilde y servil. Y la gran mentira que Satanás nos hace creer es que, si logramos alcanzar ese reconocimiento, seremos más completos y felices. Pero lo que sucede en realidad es que nos alejamos de la verdadera fuente de alegría, que es la gloria de Dios. En momentos de victoria o éxito, es fácil caer en la tentación de ponernos en el centro de la historia, de decir: «Lo logré porque soy capaz, porque lo hice suceder». Sin embargo, esta actitud ignora la soberanía de Dios y hace que el orgullo tome el lugar de la humildad y gratitud. Satanás quiere que olvidemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de la gracia de Dios. Él intenta convencernos de que somos autosuficientes y que la gloria nos pertenece a nosotros, cuando en realidad, como dice la Escritura, todo es de Él, por Él y para Él. Romanos 11, 36. La búsqueda de reconocimiento personal es una lucha constante contra el ego. Cuando vivimos para la gloria de Dios, no importa cuánto el mundo nos valore o nos repruebe, pues sabemos que nuestra identidad y nuestro propósito están en Cristo. Ese es el verdadero equilibrio: vivir para Dios, reconocer sus obras en nuestra vida y tener gratitud por todo lo que Él nos concede. Sin embargo, el diablo se aprovecha de nuestras debilidades para plantar esta semilla de orgullo y convencernos de que es por nuestra propia fuerza que alcanzamos el éxito. La tentación del ego siempre está al acecho, esperando un momento de vulnerabilidad para actuar. El secreto para resistir a esta tentación es poner a Dios en primer lugar, reconocer que, sin Él, no seríamos nada, y entender que nuestra verdadera recompensa viene del cielo, no de la aprobación de los hombres. A continuación, vamos a entender cómo Satanás continúa su obra, no solo en las tentaciones individuales,
sino también en un entorno social muy presente en nuestra vida cotidiana: las redes sociales. Estos medios modernos son verdaderos campos de batalla, donde el diablo actúa para alimentar nuestra búsqueda de reconocimiento y gloria personal. ¿Alguna vez has pensado en el impacto que las redes sociales tienen en tu vida espiritual? Ahora que has entendido cómo Satanás intenta desviarnos a través del ego y la búsqueda de reconocimiento personal, es momento de hablar sobre algo que está al alcance de todos: las redes sociales. ¿Te has dado cuenta de cómo pueden alimentar el deseo de validación y alejarnos de la gloria de Dios? Quédate conmigo, porque no vas a creer lo que voy a revelar. Quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo la búsqueda de reconocimiento puede alejarte de Dios? Comenta abajo cómo lidias con el ego y el deseo de validación en tu caminar cristiano. Vamos a conversar sobre cómo resistir esta tentación juntos. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde las redes sociales dominan nuestras interacciones y definen, muchas veces, el valor que nos damos a nosotros mismos. Si aún no has reflexionado sobre cómo las plataformas digitales moldean nuestras actitudes, es hora de hacerlo. Las redes sociales, que deberían ser herramientas de comunicación, se han convertido, en realidad, en trampas para aquellos que buscan la aprobación de los demás. Satanás sabe esto muy bien, y usa estas plataformas para alimentar el deseo de reconocimiento y aprobación personal, desviándonos de la gloria de Dios. Imagina que haces una publicación o compartes algo sobre tu vida. Puede ser una foto de un momento feliz, un logro o incluso un mensaje inspirador. Instintivamente, empiezas a esperar el «me gusta» o el comentario que valide lo que has hecho, como si fuera una medida de tu valor. No es raro que las personas se sientan tristes o frustradas cuando no reciben la atención que esperaban. Este comportamiento, aunque aparentemente inocente, es una estrategia de Satanás para alejarnos de la verdadera satisfacción que viene de vivir para Dios y no para la aprobación de los hombres. Satanás ha intentado que pongamos nuestra identidad en las reacciones que obtenemos en las redes sociales. Él quiere que nos aferremos a la idea de que somos quienes las personas dicen que somos, que nuestra importancia radica en los me gusta, los seguidores, las interacciones. Pero esa validación es temporal y, muchas veces, vacía. Lo que sucede es que, al enfocarnos en agradar a los demás o en construir una imagen pública, perdemos de vista lo que realmente importa: agradar a Dios. En los momentos en que buscamos desesperadamente la validación externa, olvidamos que nuestro valor no está en los números ni en las opiniones ajenas, sino en el amor incondicional de Dios por nosotros. Y en muchos casos, nos preocupamos más por mostrar una imagen perfecta que por ser genuinos y humildes. Esto alimenta el ego y crea una fachada que no corresponde con nuestra verdadera identidad en Cristo. Satanás se aprovecha de esto para cegarnos y hacernos creer que el reconocimiento humano es lo que trae felicidad y realización. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre esto. En Proverbios 29:25 leemos: «El temor del hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro». Cuando ponemos nuestra confianza en las opiniones humanas, caemos en una trampa que nos lleva a la ansiedad, frustración y vacío. Pero cuando buscamos la aprobación de Dios y vivimos para su gloria, encontramos verdadera paz y satisfacción. A lo largo del día, pasamos mucho tiempo revisando nuestras redes sociales, comparando nuestras vidas con las de los demás, y muchas veces nos dejamos consumir por la idea de que necesitamos hacer más, ser más o mostrar más. Cada vez que miramos la pantalla del celular, el diablo nos tienta a creer que nuestra vida solo tiene valor si es reconocida por los demás. Esto crea una falsa sensación de importancia, una ilusión que nos aleja de lo que realmente es eterno. Jesús, por otro lado, nos enseña a buscar la aprobación de Dios y no de los hombres. En Mateo 6:1, Él nos advierte: «Cuidado, no practiquen sus buenas obras delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial». Este versículo deja claro que nuestras acciones deben estar motivadas por el deseo de agradar a Dios, y no por la búsqueda incesante de reconocimiento. Es claro que el uso de las redes sociales en sí mismo no es pecado,
pero debemos estar atentos a cómo estas plataformas pueden afectarnos. Son un terreno fértil para el orgullo y el deseo de exhibición. Satanás usa esto para desviarnos de la verdad de que somos amados por Dios, no por nuestra apariencia o éxito, sino por el simple hecho de ser sus hijos. La verdadera satisfacción proviene de la relación íntima con Dios, no de la validación de las personas. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces, al publicar algo en las redes sociales, el enfoque no fue tanto en el mensaje, sino en la cantidad de me gusta o comentarios que recibirías? ¿Cuántas veces la opinión de los demás fue más importante que la voluntad de Dios para tu vida? Pues bien, esa es una de las estrategias más efectivas de Satanás para hacernos olvidar que nuestra identidad debe estar cimentada en Cristo y no en una imagen proyectada al mundo. Aún en este video vamos a hablar sobre las consecuencias espirituales de vivir en busca de la aprobación humana. ¿Qué le sucede a nuestra alma cuando le damos más importancia a lo que los demás piensan que a lo que Dios piensa sobre nosotros? No te lo pierdas, porque este video traerá revelaciones poderosas para tu vida. Ahora, quiero saber, ¿alguna vez te has encontrado buscando aprobación en las redes sociales? ¿Cómo lidias con eso en tu vida? Comenta abajo, comparte tu experiencia y vamos a intercambiar ideas sobre cómo enfocarnos más en la aprobación de Dios. En el capítulo anterior, discutimos cómo las redes sociales y el deseo de validación externa han sido herramientas que Satanás utiliza para alejarnos de la verdadera fuente de nuestra identidad en Cristo. Pero, ¿qué realmente sucede en nuestro espíritu cuando buscamos más la aprobación de los hombres que la de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de vivir en una búsqueda constante de reconocimiento personal? El impacto más inmediato es la desconexión con la esencia divina en nosotros. Cuando comenzamos a medir nuestro valor por las palabras y opiniones de los demás, desviamos nuestro enfoque de lo que realmente importa, la aprobación de nuestro Padre Celestial. Este desvío comienza a crear un vacío en nuestro espíritu, donde se instala la insatisfacción, haciéndonos sentir constantemente incompletos. Este es el resultado de permitir que el diablo controle nuestra visión de nosotros mismos. En lugar de vernos como Dios nos ve, amados y valiosos, independientemente de lo que el mundo piense, comenzamos a buscar incansablemente algo externo para llenar un vacío que solo puede ser llenado por Dios. Además, la búsqueda constante de reconocimiento crea un ciclo de ansiedad y frustración. La palabra de Dios nos enseña, en Filipenses 4, versículo 6, que no se angustien por nada, más bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Cuando buscamos constantemente validación en fuentes externas, vivimos en un estado continuo de ansiedad, esperando algo que nunca será suficiente. La aprobación humana nunca podrá satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón, y esta búsqueda puede consumirnos emocional y espiritualmente. En este proceso, terminamos descuidando nuestra relación profunda con el Señor. ¿Y qué pasa con nuestra paz interior? La verdadera paz, que es un fruto del Espíritu, se convierte en algo distante. Cuando estamos atrapados en lo que los demás piensan, nunca logramos experimentar la paz verdadera que viene de vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando buscamos la aprobación divina, nuestra paz es firme y constante, porque sabemos que Dios ve nuestro corazón y nuestras intenciones, sin basarse en las apariencias o las acciones externas. Otro efecto profundo de esta búsqueda incansable de reconocimiento es el alejamiento de nuestro propósito divino. Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros, un camino en el que Él nos llama a servirle de una manera que glorifique su nombre y no el nuestro. Cuando nos preocupamos más por la imagen que mostramos al mundo que por el servicio fiel a Dios, terminamos perdiendo el enfoque de lo que realmente importa. El diablo se aprovecha de esto para desviarnos de nuestro propósito eterno. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 a 21, Jesús enseña: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo,
donde la polilla y el óxido no los destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Cuando buscamos reconocimiento humano como un tesoro, nos alejamos del verdadero tesoro espiritual, que es vivir para agradar a Dios y cumplir su voluntad. El efecto de esta búsqueda en nuestro carácter también es alarmante. Cuando estamos excesivamente preocupados por agradar a los demás, podemos comenzar a adoptar comportamientos que no reflejan los principios cristianos. Nos volvemos dispuestos a hacer lo que sea necesario para impresionar a los demás, muchas veces sacrificando los valores que nos definen como hijos de Dios. El Evangelio nos llama a la humildad, la justicia y la integridad, pero la búsqueda constante de reconocimiento puede llevarnos a comprometer estos principios. Al perseguir la validación humana, nos volvemos vulnerables a la tentación de Satanás, quien intenta hacernos creer que nuestro valor depende de las apariencias o de los logros visibles. Sin embargo, Dios nos enseña que nuestro valor es eterno, pues Él nos ama profundamente, independientemente de nuestra apariencia o de la opinión de los demás. En 1 Samuel 16, versículo 7, Dios le dice a Samuel: «El Señor no ve lo que ve el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón». La búsqueda de reconocimiento humano distorsiona nuestra verdadera identidad. Al buscar la aprobación de los demás, nos volvemos más susceptibles a la tentación de distorsionar la verdad sobre quién realmente somos. Esto nos hace perder de vista nuestra identidad en Cristo, permitiendo que Satanás nos engañe. A continuación, exploraremos cómo podemos redirigir nuestra búsqueda de aprobación hacia la gloria de Dios. Descubriremos lo que la Biblia dice sobre vivir de manera auténtica, sin depender de la validación de los demás. Quédate con nosotros, pues este video traerá la clave para liberarnos de todos esos engaños. Ahora que hemos visto las consecuencias espirituales devastadoras de buscar reconocimiento personal, es momento de entender cómo podemos luchar contra esta tentación y restaurar nuestro corazón. ¿Cómo podemos volver al centro de nuestra identidad en Cristo? Prepárate para la siguiente parte, donde revelaremos el camino para vivir para la gloria de Dios y no para la aprobación de los hombres. Después de reflexionar sobre las consecuencias espirituales de la búsqueda incansable de reconocimiento humano, es hora de presentar una buena noticia. La solución está en redirigir esa búsqueda hacia el lugar correcto, la gloria de Dios. Vivimos en un mundo que constantemente intenta moldearnos con patrones superficiales y efímeros. Por eso es esencial buscar nuestra verdadera identidad en Cristo. Pero, ¿cómo podemos hacerlo en medio de tantas distracciones y presiones externas? La clave para superar la búsqueda de validación humana comienza con una comprensión profunda de quiénes somos a los ojos de Dios. La Biblia nos revela nuestra identidad en Cristo de manera clara. En 2 Corintios 5, 17, leemos: «Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí que todas son hechas nuevas». Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nuestra identidad ya no está definida por los patrones del mundo, por las opiniones de los demás o por los errores del pasado. Ahora somos hijos amados de Dios, creados para buenas obras y para glorificarlo en todo lo que hacemos. Nuestro valor no está en nuestros logros, en las publicaciones o en lo que las personas dicen de nosotros. Está en el hecho de que fuimos elegidos por Dios, llamados para un propósito eterno y amados incondicionalmente por Él. En Efesios 1, 4-5, la Biblia nos enseña que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y nos adoptó como sus hijos. No hay honor mayor ni validación más verdadera que esta. Cuando comprendemos esta verdad, podemos comenzar a liberarnos de la búsqueda de reconocimiento humano y vivir para agradar a Dios. Este entendimiento trae paz al corazón, pues nos libera de la presión de ser quienes los demás esperan que seamos. En cambio, comenzamos a vivir con la autenticidad que Dios planeó para nosotros. Como dice en 1 Juan 3, 1, «Miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Esta es nuestra verdadera identidad». Cuando nos afirmamos en esta verdad, ya no necesitamos buscar la aprobación del mundo. El amor y la aceptación de Dios son más que suficientes.
El siguiente paso para encontrar nuestra identidad en Cristo es entender que hemos sido llamados para vivir para su gloria, no para la nuestra. Esto significa que nuestras acciones, actitudes y elecciones deben reflejar el carácter de Cristo. En 1 Corintios 10:31, la Biblia nos guía. Así que, ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Cuando comenzamos a vivir con esta perspectiva, la búsqueda de reconocimiento humano pierde su poder sobre nosotros. Ya no necesitamos hacer cosas para ser vistos, sino para honrar a Dios. ¿Cómo podemos vivir esto en el día a día? ¿Cómo combatir el deseo de agradar a los demás y, en su lugar, vivir para agradar a Dios? La respuesta está en cultivar una relación más profunda con Él. En Filipenses 3:8, Pablo declara: sí, todo lo considero como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando nuestra mayor prioridad es conocer a Cristo y vivir conforme a su voluntad, las distracciones del mundo pierden su valor. Nuestra identidad en Cristo se vuelve más clara y fuerte, y las opiniones de los demás se vuelven irrelevantes. Vivir para agradar a Dios también implica vivir con humildad y servir a los demás, sin buscar recompensa o reconocimiento. En Mateo 23:12, Jesús nos enseña: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El verdadero reconocimiento no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando practicamos la humildad y buscamos servir a los demás sin esperar nada a cambio, reflejamos el carácter de Cristo y vivimos nuestra verdadera identidad. La práctica de mantener nuestra mente enfocada en la palabra de Dios también es fundamental. En Romanos 12:2 se nos instruye a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Meditar en las Escrituras, nuestra mente se renueva y comenzamos a ver el mundo y a nosotros mismos de la manera en que Dios nos ve. Finalmente, debemos recordar que nuestra verdadera recompensa no está en cosas terrenales o en el reconocimiento de los demás. Jesús nos recuerda en Mateo 6:19-21: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones rompen y roban, sino acumulen tesoros en el cielo. La recompensa eterna con Dios es lo que realmente importa. Cuando vivimos para agradar a Dios y encontramos nuestra identidad en Cristo, el reconocimiento humano pierde su peso sobre nosotros. Podemos descansar en la certeza de que somos amados, elegidos y valorados por Dios. Y eso es más que suficiente. Ahora que sabemos cómo redirigir nuestra búsqueda de aprobación hacia Dios, es importante entender cómo cultivar esta identidad en Cristo en medio de las presiones diarias. A continuación, discutiremos maneras prácticas de vivir de acuerdo con nuestra verdadera identidad, superando las tentaciones y manteniendo el enfoque en la gloria de Dios. Ahora que comprendemos la importancia de encontrar nuestra identidad en Cristo, es crucial saber cómo vivir conforme a esta nueva perspectiva, especialmente en medio de las presiones del mundo. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a buscar reconocimiento, éxito y estatus. Estas presiones son enormes, ya sea en el trabajo, en las redes sociales o en el círculo social. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos firmes en nuestra identidad en Cristo sin sucumbir a las tentaciones del mundo? Lo primero es reconocer que las tentaciones son reales. El mismo Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, Mateo 4:1-11. Y como sus seguidores, también enfrentamos tentaciones, aunque de formas diferentes. La tentación de buscar la aprobación de los demás y de querer ser visto como exitoso puede ser muy fuerte. Sin embargo, resistir estas tentaciones requiere entender que son temporales y no satisfacen verdaderamente nuestra alma. En 1 Juan 2:15-17 leemos: no amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estos deseos que menciona el apóstol Juan nos alejan de nuestra verdadera identidad. Nos hacen querer ser como el mundo para buscar aprobación. Sin embargo, esta búsqueda es vacía, porque fuimos creados para glorificar a Dios. Para vencer estas tentaciones, es fundamental recordar nuestra verdadera misión.
glorificar a Dios y vivir según su voluntad. Cuando ponemos esta misión en primer lugar, las distracciones y los deseos mundanos pierden fuerza. En Mateo 6:33, Jesús nos enseña: busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Al poner a Dios en primer lugar, nuestras necesidades son satisfechas por Él, sin necesidad de buscar reconocimiento para sentirnos completos. Otro paso importante es resistir las comparaciones. En un mundo donde las comparaciones son constantes, ya sea en las redes sociales o en la vida cotidiana, es fácil sentirse insuficiente. Sin embargo, esta comparación es una trampa del diablo, que quiere hacernos sentir insatisfechos. En 2 Corintios 10:12, Pablo nos advierte: no nos atrevemos a clasificarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Necesitamos renovar nuestra mente, recordando que nuestra identidad no está definida por los me gusta o por la opinión de los demás. Somos completos en Cristo, como afirma Efesios 2:10. Además, debemos aprender a lidiar con la presión en el trabajo y en nuestros logros. Muchas veces, la búsqueda de reconocimiento profesional puede desviarnos del enfoque. Sin embargo, en Colosenses 3:23-24, la Biblia nos enseña a hacer todo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que la verdadera recompensa viene de Dios. La oración constante es fundamental para mantener el enfoque en Dios. Así como Jesús se retiraba para orar, debemos buscar momentos de soledad para alinear nuestra mente y corazón con la voluntad del Padre. En Lucas 5:16 vemos que la oración es esencial para nuestra conexión con Dios. Por último, rodearnos de personas que compartan la misma visión es crucial. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta a animarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Cuando estamos rodeados de personas que buscan vivir para la gloria de Dios, podemos apoyarnos en tiempos de tentación y presión. Vencer la búsqueda de reconocimiento humano no es un evento único, sino un proceso diario. Todos los días necesitamos renovar nuestra mente, resistir las tentaciones del mundo y mantener nuestro corazón alineado con el propósito de glorificar a Dios. Ahora que entendemos cómo superar las presiones del mundo, vamos a abordar una de las áreas más desafiantes: la tentación de buscar fama y estatus en las redes sociales. ¿Cómo podemos usar estas plataformas de manera que glorifiquen a Dios, sin caer en la trampa de vivir para agradar así los demás? Las redes sociales se han convertido en una parte de nuestra rutina diaria, ofreciendo una manera poderosa de conectarnos con otros, compartir nuestras vidas y muchas veces construir carreras o ministerios. Sin embargo, como cualquier herramienta, pueden ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo las utilicemos. En este capítulo, exploraremos cómo la búsqueda incesante de aprobación en las redes sociales puede desviar nuestra atención de Dios y cómo podemos usarlas de manera que lo glorifiquen. Hoy en día, las redes sociales nos ofrecen una tentación irresistible: la oportunidad de ser vistos y reconocidos. Cada me gusta, comentario o compartido puede convertirse en una validación de nuestra identidad y acciones. Este deseo de aprobación puede fácilmente transformarse en una obsesión. Jesús nos alerta sobre esto en Mateo 6:1-2. Guárdense de practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán hoy recompensa de su Padre Celestial. Este versículo nos recuerda que, aunque las redes sociales pueden ser una herramienta útil, también pueden hacernos buscar reconocimiento de manera incorrecta, alejándonos de nuestra verdadera misión de glorificar a Dios. En 2 Corintios 10:12, Pablo habla sobre los peligros de la comparación. No nos atrevemos a clasificarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. En el contexto de las redes sociales, la comparación es común y puede resultar en sufrimiento emocional. Cuando nos comparamos con los demás, olvidamos que nuestra verdadera identidad viene de Cristo, no de los números, seguidores o la aprobación de las masas. Pablo nos enseña en 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Debemos centrarnos en cómo nuestras acciones, tanto en línea como fuera de línea,
pueden reflejar el amor y la bondad de Dios, en lugar de buscar el reconocimiento humano. Una manera de resistir la tentación de las redes sociales es evaluar nuestras motivaciones. ¿Estamos compartiendo algo que edificará a los demás y glorificará a Dios? En Proverbios 27:2 leemos: que otro te alabe y no tu propia boca. Esto nos enseña humildad, recordándonos que debemos permitir que nuestras acciones hablen por sí solas. Además, las redes sociales pueden llevarnos a la comparación. Cuando vemos el éxito de los demás, podemos sentirnos inadecuados. Sin embargo, Pablo enseña en Filipenses 4:11-12 a estar contentos en cualquier situación. Cuando nuestra identidad está en Cristo, no necesitamos validación externa. Las redes sociales no necesitan ser abandonadas, pero sí usadas con propósito. Pueden ser un medio para compartir el Evangelio y alentar a otros. Lo importante es que lo hagamos para glorificar a Dios, como enseña Colosenses 3:17. Al seguir algunas pautas, como centrarnos en contenidos que glorifiquen a Dios y evitar comparaciones, podemos usar las redes sociales de manera que edifiquen, en lugar de alimentar nuestro deseo de reconocimiento. A continuación, exploraremos cómo las trampas del orgullo y la vanidad pueden afectar nuestra fe y cómo podemos luchar contra estas tentaciones confiando en Cristo para nuestra verdadera identidad. No te lo pierdas. Hemos llegado al final de nuestro viaje de reflexión sobre la tentación del diablo y cómo él intenta desviarnos del camino de la glorificación a Dios. Sin embargo, la buena noticia es que la victoria sobre estas tentaciones ya ha sido conquistada por Jesucristo en la cruz. En cada batalla que enfrentamos, podemos encontrar fuerza y coraje en su palabra, sabiendo que no estamos solos y que Dios es fiel para capacitarnos a resistir el mal. Durante todos los capítulos, abordamos cómo el diablo utiliza estrategias sutiles para desviarnos del verdadero propósito de glorificar a Dios, en lugar de buscar reconocimiento personal. Vimos cómo el orgullo, la búsqueda de validación y la comparación con los demás pueden debilitar nuestra fe y alejarnos de la verdadera esencia del Evangelio. Sin embargo, la clave para vencer estas tentaciones no está solo en reconocer las trampas, sino también en hacer elecciones conscientes de vivir para la gloria de Dios en todo lo que hacemos. La gran pregunta es, ¿cómo podemos vivir para la gloria de Dios, especialmente en un mundo tan enfocado en el reconocimiento y la validación personal? La respuesta comienza con la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 nos enseña: no se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que así puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando renovamos nuestra mente en Cristo, nuestros deseos y motivaciones se alinean con su voluntad, y comenzamos a ver el mundo con nuevos ojos, ya no en busca de nuestra propia gloria, sino en busca de la gloria de Dios. Es esencial que entendamos que nuestra verdadera identidad está en Cristo. Él es nuestra roca, y en su presencia encontramos el valor que el mundo muchas veces intenta negarnos. Cuando sabemos quiénes somos en Él, ya no hay necesidad de buscar aprobación humana ni preocuparnos por lo que los demás piensan de nosotros. En Juan 8:32, Jesús dijo: «Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». La verdad que libera es que somos hijos amados de Dios, y nuestra vida debe reflejar ese amor en todo lo que hacemos. Además, es fundamental recordar que, al buscar la gloria de Dios, estamos cumpliendo el propósito mayor para el cual fuimos creados. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:31, nos recuerda: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Esto significa que, en cada aspecto de nuestras vidas, desde lo más simple hasta lo más complejo, debemos hacer todo con un solo objetivo: glorificar al Señor. Nuestra profesión, nuestras relaciones, nuestros momentos de ocio, incluso nuestras publicaciones en redes sociales, todo debe estar orientado a ese propósito. La victoria sobre la tentación de buscar reconocimiento personal es una victoria diaria. No es algo que conquistamos de una vez por todas, sino una elección constante.
Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, Él nos capacita para resistir las tentaciones y vivir según su voluntad. El secreto está en desarrollar una vida de oración, meditación en la palabra de Dios y comunión con otros creyentes. Cuando nos mantenemos conectados con Dios, Él nos fortalece y nos guía hacia su gloria. Ahora, al finalizar este video, quiero que reflexiones sobre el mensaje que compartimos aquí. ¿Has buscado la gloria de Dios en tus acciones diarias? ¿Has puesto su reconocimiento por encima de tu búsqueda personal de aprobación? Recuerda que la verdadera paz y satisfacción vienen cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios y vivimos para su gloria. Si este video tocó tu corazón y deseas vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de tu vida, te invito a suscribirte al canal y compartir este video con aquellos a quienes amas. Vamos juntos a difundir este mensaje de transformación y vivir como luz en este mundo. Deja en los comentarios cómo has lidiado con la tentación de buscar reconocimiento personal y qué has hecho para enfocarte más en glorificar a Dios. Y recuerda, lo mejor aún está por venir, cuando ponemos nuestra vida en el centro de su voluntad. Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video, donde continuaremos nuestro viaje de fe y reflexión.